Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y como habéis visto y en la miniatura os traemos un top 10 calentito de las mejores series colombianas de Netflix 2021. Así que sin más dilación, vamos ya con lo mejor de Colombia. Dentro vídeo. Puesto número 10, donde incluimos una serie que es increíble y que podría ocupar puestos más elevados en este top, ya que según la crítica, tanto de usuarios normales como de revistas importantes de cine, tienen unas valoraciones muy altas. No es otra que Las Muñecas de la Mafia, una serie que tiene 2 temporadas con un total de 118 episodios, dando su último episodio en emisión el 15 de marzo de 2019. Aún así, aunque ya tiene unos años, esta serie no deja de qué hablar. Y es que esta historia sigue a 5 jóvenes, quienes por sus diferentes ambiciones, necesidades, sueños y deseos se verán involucradas de diferentes maneras en el mundo del narcotráfico. Como no, la trama se desarrolla en un mundo de excesos, drogas, prostitución, corrupción y drama regido por los capos de la historia. Cabe resaltar que esta serie cuenta con una segunda temporada, como decimos, distribuida por la plataforma de Netflix, ya que compró los derechos de esta serie que empezó en emisión en la tele colombiana, concretamente en el canal de Caracol Televisión. Puesto número 9, Rosario Tijeras, una telenovela colombiana que estrenó su primera y única temporada en el año 2010. La verdad que a pesar de ser una telenovela que tiene ya más de una década, tiene un público muy amplio, por lo que se hizo muy famosa. La serie nace a partir de la película realizada en el año 2005 con Flora Martínez y nos habla de Rosario, como no, que aprende a sobrevivir en un mundo de violencia, drogas y corrupción, ya que fue criada en la Comuna 13, que es el barrio más peligroso de la ciudad de Medellín, para los que no los conozcáis. Su vida no ha sido fácil desde entonces y las situaciones la llevan a convertirse en una peligrosa delincuente y asesina. Sin embargo, el rumbo de su vida cambiará cuando conoce a 2 hombres acaudalados a quienes lleva hasta la muerte por un capricho amoroso. Esta serie, por supuesto, como está en este top, se puede ver en Netflix y también cabe destacar que empezó estando disponible en Claro Video. Puesto número 8, El Cartel de los Sapos, una serie de acción de 2 temporadas, aunque eso sí, hablamos de la versión del 2008, no la serie que está en Netflix, mucho más moderna, basada en la serie homónima, en la que la ambición, la codicia, el miedo, la traición y el amor, conjugados, pueden llegar a convertirse en el sencillo negocio del narcotráfico y en un verdadero infierno. La verdad es que es una serie que está muy bien hecha, con actores bastante conocidos y que yo en especial la he visto, no la he terminado, pero recomiendo encarecidamente. Está basada en el diario del mismo nombre, escrito por un ex narcotraficante real llamado Florecita, quien además participó en la creación del libro de la novela, como antes os decía. El Cartel de los Sapos sigue la historia de Martín González, quien se involucra en el mundo del narcotráfico hasta conseguir un papel importante en el Cartel del Pacífico. Cuando Martín conoce al amor de su vida, decide retirarse del negocio, por lo cual empieza a colaborar con la DEA, convirtiéndose así, como se conoce en la jerga, en el Sapo. Así que esta serie, de verdad, si te gusta el narcotráfico y la acción, es la tuya. Puesto número 7, y es que si hablamos de cárteles, ¿cómo no vamos a incluir esta serie en el top? Hablamos de Sin Senos No Hay Paraíso, una serie que ya tiene bastante tiempo, concretamente sacó su primer episodio en el año 2008 y tiene solo una temporada. La historia está inspirada, por cierto, en la vida real, en la cual el deseo de superación se convierte en ciega ambición, algo que pasa recurrentemente en estos temas del narcotráfico. Y es que la historia sigue a Catalina, una joven inocente que por sus ambiciones empieza a involucrarse en el narcotráfico prestando sus servicios sexuales. Sin embargo, sus atributos no son lo suficientemente voluptuosos como los de sus amigas. Es ahí cuando Catalina hará de todo para conseguir sus tan deseados senos, incluso arriesgando su vida.
Puesto número 6. Y ya que estamos hablando de tantas series que tienen bastante tiempo, vamos a incluir algo un poco más moderno, también de origen colombiano, como no, donde hablamos de El robo del siglo, una miniserie de televisión de tan solo 6 episodios producidos en el año 2020. La verdad que la productora es muy buena y conocida, entre ellas Dinámico Producciones, a la par que Netflix, por supuesto, ya que es original de la plataforma. Si hablamos del género, es un drama basado en hechos reales, basado en robos y atracos de los años 90. Y ya hablando de la sinopsis, nos sitúa en el año 1994, donde un equipo de ladrones planea un atraco ambicioso para robar millones del Banco de la República de Colombia. Como digo, está inspirado en hechos reales y tiene un guión, una fotografía y por supuesto un reparto envidiable. Es aquí ahora cuando llegamos a la mitad del vídeo, cuando me gustaría recordarte que si te está gustando el vídeo te suscribas con la campanita y le des un like, que ayuda un montón por si aún se te ha olvidado. También recordarte que nos puedes decir abajo en los comentarios si te parecen guay algunas otras series colombianas que crees que podríamos haber incluido en este vídeo. Dicho esto, pasamos con el puesto número 5, que lo ocupa El Capo, una serie que narra la trayectoria de Pedro Pablo León Jaramillo, mejor conocido como El Capo, quien empieza a incursionar en el mundo del narcotráfico, haciéndose paso entre los barrios más bajos hasta entrar a los negocios más duros. En la trama se desarrollan las hazañas de Jaramillo, sus conflictos, escapes familiares, cómplices y enemigos. Y al contrario de otras series que hemos hablado sobre narcotraficantes, El Capo no está basado en ningún delincuente en específico, sino que es una combinación de varios líderes del narcotráfico colombiano, algo que hace destacar a esta serie. Y es que no está disponible en ninguna otra plataforma de streaming, sin embargo podemos encontrarla en venta en Amazon, aunque sí se dice que muy poco puede pertenecer a Netflix. Es por eso por lo que lo incluimos en este top y por la calidad de esta serie. Y para cambiar un poco también de temática, ya que la mayoría de series colombianas fuertes tienen o han tenido que ver con el narcotráfico o con los cárteles, es por eso que incluimos Yo soy Betty la Fea, que tiene un tono bastante más desenfadado y que trata otros temas. Y es que es un clásico de clásicos, aunque Yo soy Betty la Fea se puede considerar también como una novela, es sin duda la serie colombiana más exitosa de todos los tiempos en cuanto a su género. Ha sido adaptada en 24 diferentes países e idiomas, consiguiendo un éxito rotundo en cada uno de ellos, haciéndose así merecedora de múltiples galardones a nivel mundial. Esta serie, si hablamos ya de la sinopsis, sigue la vida de Beatriz Aurora, una mujer poco atractiva y desgraciada, pero muy inteligente, quien se enamora de su jefe, a quien se refiere como Don Armando. Por su físico, Betty se ve sometida a todo tipo de burlas de parte de sus compañeros, en especial la secretaria y amante de su jefe. Y llegamos al podium, puesto número 3, donde lo ocupa una serie que merecidamente se ha ganado este puesto a pesar de no adquirir la repercusión que se esperaba. Hablamos de Bolívar, una lucha admirable, una serie muy bien producida, por cierto, por Caracol Televisión y posteriormente distribuida por Netflix. Una serie, como digo, que salió en el año 2018 con un total de 60 episodios y una duración aproximada de episodio de 50 minutos. El género es un drama con romance y toques biográficos e históricos. Y más concretamente hablando de la sinopsis, esta serie está basada en la vida del venezolano Simón Bolívar, libertador de la historia de Sudamérica. La serie sigue el recorrido que este tuvo que realizar para libertar Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y otros países. Sus retos, amores, desamores, amistades y enemistades, hasta finalmente su muerte en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Una serie que, si te gusta el drama histórico, no te puedes perder de este top. Puesto número 2, que lo ocupa Historia de un crimen Colmenares, una miniserie de televisión colombiana y la verdad que muy bien producida también por Dinamo Producciones, a la par que Netflix, que se fue haciendo con todos los derechos de esta serie hasta finalmente distribuirlos a lo largo del año 2019.
El género está basado, como muchos ya conoceréis, en hechos reales y en crimen dramático. Si hablamos de la miniserie, que tiene un total de 8 episodios, nos habla del estudiante universitario Luis Andrés Colmenares, que apareció muerto después de una fiesta de Halloween. Aquí llegan las preguntas, entre ellas si fue un accidente o un asesinato. Como digo, está inspirada en hechos reales y cuenta los últimos días de vida de Colmenares, sus amistades, familiares, conflictos y otras cosas, mientras todo un país exige respuestas y justicia. Como digo, se puede disfrutar en Netflix, aunque también hay otras plataformas que tienen sus derechos. Y llegamos, después de todos los puestos, finalmente al puesto número 1, que lo ocupa para mí merecidamente la serie de Pablo Escobar, El patrón del mal, una de las series colombianas más reconocidas a nivel mundial, una dramatización que tiene tan solo una temporada y que se inició en el 2012 para Netflix, que nos habla de la vida del narcotraficante más temido en la historia de Colombia, Pablo Escobar Gaviria, un hombre cruel, indolente y despiadado, quien sembró el terror en la población colombiana por medio de la violencia y los asesinatos a sus enemigos y a civiles inocentes. Su poder no tuvo límite y el recuento de su vida en esta serie, la cual ha alcanzado, como digo, fama mundial, revive el dolor y el drama experimentado por casi todos los colombianos que presenciaron sus actos. El programa se inicia desde el comienzo de su carrera delictiva como traficante y ladrón de coches y luego mostrando su carrera política, así como sus conexiones con personas ilustres y con la delincuencia común, incluidos sus tratos ilícitos, donde también reflejan en este programa su clara actitud negativa de la vida. Así que hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, donde esperamos que te haya gustado con las mejores series de Colombia. Eso sí, nos gustaría saber a través de algún comentario que nos pusierais si hubierais incluido alguna otra serie más o si tal vez hubierais cambiado de puestos alguna de ellas. Nada más, como digo, esperamos que te haya entretenido y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!